Gobierno reformista de Argentina libera a 3 genocidas mientras niega la prisión domiciliaria a Luis Delía. Publicación del órgano ideológico comunista, La Chispa. Recientemente, entre los más de 70 genocidas representantes de la exdictadura militar que se vivió en Argentina, los cuales pidieron a la justicia que los deje cumplir la condena en sus respectivos hogares debido a la pandemia del coronavirus, 3 ellos, Juan Nazareno Rizzo, Walter Omar Ale y Ramón C. Arlos Velasco, lo lograron casi de inmediato. A 15 en total se les fue concedido el privilegio mientras que a 19 se les negó. Cabe aclarar también que se trataba de detenidos privilegiados, ubicados en cárceles subhabitadas donde hay espacios verdes, y no sufrían de hacinamiento como los presos comunes y corrientes del sistema carcelario. Mientras tanto, Luis Delía, dirigente social que conforma claramente el sector de izquierda del kirchnerismo, no tiene acceso a una prisión domiciliaria aún teniendo en cuenta su condición de diabético insulinodependiente. ¿Cómo debemos actuar los comunistas ante semejante injusticia? ¿De qué manera debemos comprender estos fenómenos? En primer lugar, hagamos memoria acerca de la estrategia general que deben adoptar los comunistas en Argentina para dirigir su actividad revolucionaria de forma planificada y organizada, la cual es el resultado de un análisis marxista dialéctico materialista de la situación social y política actual. La estrategia que debe adoptar el movimiento comunista en Argentina es la unidad y lucha con y contra la burguesía reformista, encabezada por el Frente de Todos. En Argentina, el objetivo actual del movimiento comunista es separar a la clase obrera de los partidos burgueses, tanto de Cambiemos, partido de la burguesía más conservadora o neoliberal, como del Frente de Todos, partido de la burguesía reformista o socialdemócrata. Y para lograr esto, es necesario hacerlo gradualmente y no de inmediato, es decir, aislar primero a los partidos de la burguesía conservadora, que hoy tienen el apoyo del 40% de las masas, como demuestran las elecciones de octubre del pasado año, y luego aislar a los partidos de la burguesía reformista, pues las masas trabajadoras hoy en día no tienen el grado suficiente de conciencia de clase. Porque debe realizarse este aislamiento de la burguesía gradualmente, y no inmediatamente. Sencillamente porque las masas trabajadoras aún no poseen el grado suficiente de conciencia de clase como para comprender la esencia capitalista común tanto al Frente de Todos como a Cambiemos, su esencia enemiga de la clase obrera, solo por medio de la agitación y la propaganda comunistas. Es decir, así lo exigen las condiciones materiales presentes, el grado de desarrollo actual del movimiento obrero. ¿Cuál es el medio más eficiente para separar a las masas trabajadoras de los partidos de la burguesía gradualmente, primero de Cambiemos, y luego del Frente de Todos, a medida que progresa el nivel de conciencia de clase del movimiento obrero? Este medio es la unidad y lucha con y contra el Frente de Todos. La unidad con el Frente de Todos sirve al movimiento comunista para aislar a las masas trabajadoras de los partidos más conservadores y reaccionarios de la burguesía, encabezados por Cambiemos, que aún cuenta con el apoyo de un 40% de la población. Por otro lado, la lucha con el Frente de Todos muestra crítica firme y constante contra su carácter capitalista y especialmente contra su sector de derecha, protagonizado por personajes como Alberto Fernández, Felipe Solá y Sergio Berni, servirá para aislar a las masas también de este sector de la burguesía. Cuando las masas vean en la práctica la inutilidad de la política reformista para resolver los problemas económicos urgentes de las clases trabajadoras, al mismo tiempo que su servicio incondicional a la oligarquía capitalista gobernante, a la que no se atreven siquiera a subir los impuestos, quedará en evidencia que tanto Cambiemos como el Frente de Todos son dos caras de la misma moneda. La burguesía gobernante, enemiga de la clase obrera. A medida que el grado de conciencia de clase de las masas se eleve progresivamente, a medida que se separen de toda ideología burguesa, sea el neoliberalismo o la socialdemocracia, el macrismo o el kirchnerismo, la unidad con los reformistas se irá disolviendo, y la lucha contra ellos se irá imponiendo. Pero, en el momento actual, aún es la unidad la que debe dominar sobre la lucha contra el kirchnerismo.
¿Cómo podemos introducir esta cuestión particular? La negativa del gobierno reformista a liberar a los presos políticos como Luis Delía y Milagro Sala, mientras otorgan el privilegio de la prisión domiciliaria a los genocidas más grandes de la historia argentina, con la estrategia general del movimiento comunista. Está claro que, en este caso, los comunistas de Argentina debemos criticar negativamente estas decisiones del gobierno reformista. Debemos exigir inmediatamente la liberación de todos los presos políticos, especialmente ahora, en vísperas de la propagación del COVID-19, y rechazar absolutamente los privilegios otorgados a los genocidas mencionados anteriormente, que deben permanecer en las cárceles y mezclarse con los presos comunes y corrientes, pues es allí donde pertenecen. Esa es la posición política correcta que debe adoptar el movimiento comunista de Argentina ante esta indignante política del kirchnerismo, y así concretar nuestra estrategia general en un caso particular. La verdad es revolucionaria. Venceremos.